Estamos de vuelta en Nuevo Pacto con un panel que hemos llamado Quiero ser constituyente. No es que nosotros queramos ser constituyentes por Tomaca, pero sí nuestros invitados, que son personas independientes, parte de la sociedad civil y que podrían, ¿por qué no?, ser parte de una convención donde se discuta la nueva constitución. Parto presentando por aquí Isabela Villanueva, vocera de la Sociedad Civil Acción Climática. Muchas gracias por acompañarnos, Muchas Isabela. Gracias. Miguel Sánchez, presidente de la Federación de Recolectores de Basura. También, Miguel, gracias por estar con nosotros hoy. Hola, buenos días. Nos acompaña también Elena De Toni, ella es activista de Ni Una Menos. Elena, gracias por estar con nosotros. Y Tomás Sánchez, emprendedor. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú, Macarena? Bien, pues, a ver, ¿por qué quieren participar? ¿Cuál es la importancia, le vamos a preguntar a Elena, cuál es la importancia de la participación de los independientes en una convención constituyente, ya sea mixta o convención constituyente completa, pero de todas maneras esto va a conllevar la elección? ¿Por qué es importante que no sean solo políticos? Yo creo que hay que dar una mirada lo que nos ha llevado hoy día a estar sentados discutiendo sobre esta necesidad de construir una nueva constitución, y es justamente desde los movimientos ciudadanos que integramos, quienes estamos acá u otros más, que hemos visto que la clase política y los gobiernos de turno no han sido capaces de dar cuenta y actuar para terminar con este tema de injusticia social que nos golpea tanto a hombres, mujeres, trabajadoras, estudiantes, niñas, niños. Hemos llegado a un punto de desprotección tal que ha sido desde la propia reconocimiento de esta rabia y este malestar ciudadano que hoy día nosotros decimos queremos cambiar nuestra nueva legislación, queremos hacer un acuerdo que nazca desde nuestros propios saberes, necesidades y de lo que hemos ido elaborando. Perfecto. ¿Alguien también de los que quiere participar tiene alguna idea de por qué es importante que estén los independientes, Tomás? Yo creo que es muy importante por un tema de que realmente haya una voz ciudadana que probablemente hoy día no se siente bien representada por el actual Congreso. Es decir, cuando uno normalmente escucha que son los mismos de siempre y que tiene que haber un recambio, bueno, una manera muy simple y directa de hacer un recambio es incluyendo a ciudadanos en esta oportunidad que puedan realmente, como decía Elena, decir cuáles son los principios que quieren ver reflejados en una Carta Fundamental. ¿Y cuáles son los principios que a ti en lo personal te gustaría ver reflejados en una Carta Fundamental? Yo creo que hoy día me representa a mí y creo que representa también lo que uno ha escuchado en la discusión pública el último mes, es la justicia. Yo creo que siempre hablamos de libertad, pero la libertad tiene que venir también acompañado de justicia, y creo que también es una buena instancia para hablar del sueño que queremos como país. Muchas veces siento que discutimos mucho de ser un país desarrollado, y al hablar de ser un país desarrollado estamos solamente hablando del per cápita. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué tipo de país queremos ser? Elena, ¿qué te gustaría ver, por ejemplo, en una constitución si tuvieras la posibilidad de estar en esa redacción? Bueno, desde obviamente la parte más ambientalista, lo primero que uno le gustaría ver sería la protección del medio ambiente como un eje transversal en la nueva constitución, y no solo desde la mirada como, ok, protejamos el medio ambiente, sino que también desde un modelo de desarrollo diferente. Es decir, no basta con que sigamos potenciando una forma de desarrollo y protegiendo a medias el medio ambiente, sino que necesitamos avanzar hacia un modelo que nos permita la protección del medio ambiente como un eje prioritario, como lo más trascendental que deberíamos mostrar en una nueva constitución. Miguel, Bueno, para nosotros, o sea, yo hago un llamado a todos los dirigentes sociales, que somos los que estamos en el día a día con la ciudadanía, con nuestros trabajadores, con nuestros compañeros, vemos la necesidad. Por lo tanto, es fundamental que tengamos esa participación, fundamental, porque cambiar el modelo que es el capitalismo y todo eso, poner al ciudadano como ente principal de la nueva Constitución. Miguel, usted representa a un grupo de trabajadores recolectores de la basura que Correcto. Hace algunos días estuvieron en paro justamente para pedir mejoras en sus condiciones laborales que, según ustedes detallaban en los medios de comunicación, eran realmente inhumanas en algunos casos. ¿Cómo ve usted la conexión del mundo político con los problemas reales, que ha sido prácticamente la crítica generalizada del último mes? En su caso, en el caso de los recolectores de la basura, ¿qué tan enterado estaba el mundo político, ahora que se ha sentado a la mesa con el mundo político a negociar, de las condiciones en las que ustedes trabajaban? Yo creo que ellos siempre han estado enterados, pero prioridad no hemos sido para ellos.
Eso nos hemos dado cuenta, porque cuando hemos participado en el Congreso en algunas situaciones que nos ha tocado, hemos recibido el apoyo, pero no se ha concretado en un marco regulatorio el que necesitamos hoy en día, que nos tiene sumidos en una desigualdad tremenda y en un abandono en cuanto a varios ejes, varios puntos principales, y eso es lo que queremos cambiar, y es la esperanza que tenemos también con la Constitución, que seamos los trabajadores, las personas, que demos vuelta a esa pirámide que empieza arriba desde el capitalismo. No, ahora queremos dar la vuelta, y eso es lo que buscamos todos. ¿Cómo se puede hacer eso desde la Constitución? Porque evidentemente cada sector tiene demandas específicas, en fin, hay una serie de elementos, pero ¿cómo desde la Constitución, que es una especie de marco general, ¿no?, se pueden llevar adelante esas peticiones? Levantando justamente lo que tenemos que decir cada una desde el sector o el movimiento que articula. Claramente don Miguel tiene sus propuestas desde el área donde ellos se vinculan, que en trabajo, lo que han podido levantar y experimentar. Todo esto viene de cómo vivimos y cómo subsistimos existiendo en este modelo tan depredador que nos ha llegado a esta situación, digamos, como país, ¿no? Nosotras, particularmente las mujeres, queremos ser representadas, necesitamos que esta nueva Constitución, este nuevo acuerdo, principalmente venga recogido desde la propia ciudadanía, desde nuestras elaboraciones, y que se asegure que esta sea paritaria, que esta igualdad también sea una igualdad sustantiva, porque cuando hablamos de igualdades y desigualdades, en esas desigualdades somos principalmente las mujeres las que nos tocan la peor parte de la torta. Elena, ¿y tienes definido cómo te gustaría que se asegurara esa paridad? Porque hay distintas formas algunas de asegurarla y otras de promoverla. Por ejemplo, entregar cuotas de candidatas, pero también podría ser asegurar asientos, sillas para mujeres. ¿A ustedes lo han discutido? ¿En Ni Una Menos tienen alguna propuesta respecto a cómo hacer que sea paritaria? Nosotras, más que Ni Una Menos, somos parte, conformamos la mesa de la Asamblea Feminista Plurinacional. Es una discusión que estamos llevando a cabo, se está elaborando. Comentar que esta mesa ya lleva larga data, estuvo en el primer intento de esta Asamblea Constituyente en el periodo de Michelle Bachelet. Lo que sí nosotras tenemos ahora como demanda principal y muy claro es que tenemos que estar nunca más sin nosotras. Las elaboraciones que se levantan, la mirada que podemos entregar las mujeres frente a todas las problemáticas de este modelo, de este sistema, de esta injusticia social, es una mirada potente, es una mirada también que tiene mucha elaboración, hemos mucho trabajado en ella. Las voces de las mujeres pocas veces son las voces autorizadas. Cuando salió este nuevo pacto social, hablaron y empezaron a ser las voces de los hombres constituyentes. Sin embargo, a poco andar vimos que había más de 50 mujeres que son también mujeres constitucionalistas que estarían en condiciones de elaborar esta nueva carta. Pero elaborarla o quién la elabora o no, yo creo que también esa es una tarea, un desafío que tiene que venir de nosotros. Ya no podemos decir, esto se va a hacer de esta forma, acá hay un piso mínimo que puedo valorar o no valorar, puedo estar en desacuerdo cómo se gestó ese piso mínimo, que es este acuerdo para empezar a cambiar la Constitución, y de lo que viene hacia adelante es tarea de todas nosotras, acá lo que nos toca desde el movimiento feminista y de las otras organizaciones, que salga esta elaboración como nosotros, la ciudadanía, el poder ciudadano, quiere que la regulemos. Ahí la pregunta es, el poder ciudadano, ¿cómo se expresa, digamos? Porque hoy la representación es por una democracia representativa, los parlamentarios que están ahí es porque los votamos nosotros, digamos, la gente que no fue a votar se abstuvo, digamos, pero son representantes de la ciudadanía. ¿Se puede hacer algo distinto en esta convención constituyente? ¿Hay una forma distinta de manifestarse que no sea a través de partidos políticos? ¿Es realmente posible que los independientes puedan tener una voz ciudadana? Porque si no, va a ser independiente representándose a sí mismo, ¿no? Si no, ¿para qué? Por eso estamos en la calle. ¿Cómo se puede hacer en la práctica? Porque los partidos políticos son una forma de organizarse, que es la forma propia de la democracia. ¿Hay una forma de que independientes también puedan ser, de alguna manera, representantes de lo que está sintiendo la gente? Yo creo que hoy día lo que la calle quiere es justamente ver eso, ver a los ambientalistas representados de buena forma, a las personas que promueven los derechos de las mujeres. O sea, creo que es el desafío que tenemos por delante, porque eso va a permitir tener una discusión que no hemos tenido antes. Una discusión que probablemente no tiene que ver con cómo regulamos esto o lo otro, tiene que ver con las prioridades que queremos como país. La pregunta de, queremos un modelo de desarrollo sustentable. ¿Cuán sustentable?
¿estamos dispuestos a sacrificar crecimiento económico por conservación o no estamos dispuestos? ¿Cuán dispuestos estamos? ¿Estamos dispuestos a tolerar desigualdad? ¿Cuánta desigualdad? Yo creo que esas son las preguntas que son importantes que nos tenemos que hacer, que es la ciudadanía la que tiene la respuesta. ¿Y crees, Tomás, que una constitución puede resolver esas interrogantes también, y podemos discutirlo, cuántas expectativas se está poniendo en la nueva constitución para resolver estos problemas que durante el último mes nos han estallado? A ver, yo creo que probablemente los problemas que no han estallado en la cara son problemas, si lo queremos así, más tácticos, más del Ejecutivo, más del Poder Legislativo de manera inmediata. Yo creo que lo que sí somos capaces de hacer es establecer bien cuáles van a ser las reglas del juego, que nos tengan a todos conformes, que sentamos que están hechas de una forma justa, legítima y que por lo tanto no las estemos discutiendo de manera continua. Es decir, acá el desafío, creo yo, es que seamos capaces de trabajar en una nueva constitución que establezca estas reglas, pero al mismo tiempo de que la clase política hoy día haga su pega y trabaje las demandas urgentes. Creo que es importante el hecho que esta nueva constitución tiene que ser la entrada a cómo nosotros como ciudadanía vamos a empezar a conversar el país que queremos. O sea, la nueva constitución, y cuando exista y llevemos a cabo el proceso, podría ser una ganada tremenda, pero de eso en adelante nos queda un camino larguísimo, o sea, de años y años de trabajo donde después viene a incidir en nuevas leyes, en las leyes que ya existen, en cómo esto lo llevamos en la práctica. O sea, yo creo que como dice Tomás, nos va a marcar las reglas del juego, nos va a rayar la cancha, pero de aquí en adelante yo creo que el espíritu de este despertar ciudadano, este Chile despertó, tiene que plasmarse en la participación ciudadana, en las votaciones que vendrán. Entonces, este proceso nuevo, como un nuevo pacto social, yo creo que es una cosa, pero creo que también viene una nueva transformación ciudadana, que yo creo que también es súper importante. Tengo una... Sí, Miguel primero y luego Elena. Bueno, yo creo, porque por ahí lo dijo Daniel, que los políticos y la gente que está en el Congreso fueron elegidos democráticamente. Pero yo discrepo mucho de eso, porque aquí el que tiene billete hace mejor publicidad, el que sale elegido. No el que tiene más condiciones para hacerlo, el que es más idóneo. Está reflejado hoy en día con toda la experiencia que el que pone sus gigantografías más grandes, porque al que no lo conoce nadie, no tuvo la opción de publicitar su campaña o no tuvo los medios. No lo conoce nadie, nadie va a votar por una persona que no conoce. ¿Podría pasar lo mismo en la Asamblea Constituyente? Claro, pero eso es lo que tenemos que cambiar. Es la gente, el ciudadano. Debemos entender que no el que tiene la gigantografía más grande es el que tiene las condiciones para hacer un real aporte. Ahí yo hago ese llamado, que los que vamos o tienen las condiciones y ganas de participar, que ejerzan ese derecho moviéndose en distintas circunstancias para poder convocar a las demás. No solo que sea el poder económico que siempre está arriba. ¿Y hay una responsabilidad de los ciudadanos en, por ejemplo, no haber participado de las elecciones? Porque en la última elección, en la presidencial, votó el 50% de la gente que podría haber votado. O sea, hay la mitad que se quedó fuera porque no quiso ir a votar. También hay una responsabilidad entonces en nosotros como ciudadanos en no haber elegido bien, haber elegido, por ejemplo, por el que tiene el cartel más grande, o marginarse y no querer participar. No me interesa la política, que es una consigna que se escuchó mucho, pero que hoy en día nos está trayendo quizá parte de las consecuencias que estamos viendo. Claro, tenemos que darnos cuenta que hoy día hay un cambio absoluto, un antes y un después. Por lo tanto, todos tenemos que sacar las conclusiones de en qué nos equivocamos o en qué fallamos. Por lo tanto, no solo dejarle la pega a unos pocos. Somos todos parte de este país, todos tenemos que remar para el mismo lado y buscar los mejores acuerdos, la mejor forma de sacar esto adelante, porque tenemos un país precioso con gente muy linda, con una idiosincrasia muy especial. Tenemos que cuidarla entre todos, ser parte de todo este movimiento. No decir siempre echarle la culpa a los demás sin hacer ese trabajo, lo que conversábamos con Tomás Sánchez, que lleva mi mismo apellido. Los primos aquí. Claro, Tomás y Miguel. Indicábamos que uno puede cometer errores haciendo cosas, pero no puede cometer el peor error de no hacer nada. Hay que jugársela.
Pienso que hay que darle una mirada distinta a la no participación en los procesos de votación. Se nos acostumbró, se entendió esta participación en esta democracia como ser votantes, electores, cada cierto tiempo. Y quienes no han querido participar de estos procesos, se ha tendido a despolitizar. No es que no nos interese la política, no hay representatividad desde los partidos políticos. Y devolverme un poquito atrás, cuando hablábamos de la Asamblea Constituyente, yo pienso que no es la elaboración de la nueva Carta la que nos va a dar desde ahí vamos a empezar a construir. Yo creo, a diferencia, no sé si a lo mejor les interpreté mal, pero creo que es desde ahora que nosotras tenemos que seguir en este ejercicio de autoconvocarnos, seguir discutiendo, escuchando a nuestros vecinos en los distintos espacios donde estamos para poder elaborar y levantar nuestras propuestas como trabajadoras, estudiantes, dueñas de casa, perdón, no es dueña de casa, trabajadoras en la casa, ¿no? Trabajo no asalariado, no reconocido, que también una de las tremendas demandas y desafíos que tenemos es el reconocer el trabajo de cuidado, el trabajo reproductivo. ¿Y ven que ese cauce efectivamente exista? ¿Ese cauce para que haya este trabajo desde la base, haya estos cabildos y que eso efectivamente no quede ahí, sino que sea tomado en cuenta por la Convención Constituyente? Es que debe ser tomado en cuenta, porque debería, pero en la práctica. ¿En alguno de los cabildos que ya se ha realizado? Hemos estado participando, absolutamente. Yo creo que estoy en 2 o 3. Se ha levantado en mi propia comunidad en la cual vivo, en mi espacio de trabajo, con las mujeres, con la línea principal que estoy, la Asamblea. Deberían ser recogidos por la Asamblea. Y es tarea de nosotras también seguir no abandonando nuestras formas de lucha, no abandonar la calle y seguir pujando porque que se entienda que esta vez el poder lo tenemos acá nosotros. Sí, yo creo que en línea con lo que dice Elena, que estoy muy de acuerdo, creo que hay que profundizarlo aún más. Creo que en esta instancia tenemos una oportunidad de alguna forma de reinventar la democracia. La democracia o el sistema que tenemos actual no responde al año 80, responde hace 200 años atrás. Y hoy día creo que los mecanismos de participación ciudadana tienen que establecerse, pero de manera permanente. Es decir, esto no puede ser una instancia del 2020. Esto tiene que ser una instancia que de manera constante seamos capaces de que la clase política, la clase dirigente, se alimente de la necesidad ciudadana, existan nuevos espacios de diálogo, se institucionalicen mecanismos de consulta. No sea solamente para las elecciones, como dice Elena. Exactamente. Hay gente que se marginó de no ir a votar porque sintió que no tenía participación constante. Un poco eso no sé si con participación constante. Lo que no había acá era un cambio realmente o un interés por cambiar las desigualdades que nos trajo la dictadura. Se siguió perpetuando un modelo económico perpetuador, castigador, tremendamente abusivo, que nos llevó a la situación que tenemos hoy en día. Este descontento no es que emergió de la noche a la mañana o que no lo vieron venir, no quisieron verlo. Y un poco es por la desconexión que tú decías, Tomás. Claro, y esa desconexión creo que se resuelve con, por ejemplo, cabildos pero permanentes, con comisiones ciudadanas que aborden ciertos temas, que esas comisiones estén conectadas de manera constante con el Parlamento o con el Ejecutivo en su defecto. Pero en el fondo tiene que ver con, de nuevo, creo que está la oportunidad de reinventar la democracia. Ahora, Elena ha nombrado algo que me parece interesante que también conversemos y podamos debatir, que lo hablamos con el panel anterior, respecto a seguir movilizados. Elena, ¿has participado de las movilizaciones? Sí. Isabela también. Miguel, ¿ha salido a marchar? Sí, también. A tocar la cacerola y todo. También. ¿Tomás? También. Ah, también, ya, todos han participado. Y coinciden, incluso dentro de la propia derecha, hay quienes creen que es importante mantener la presión para que no baje esta urgencia de la agenda social. Pero, ¿cómo se diferencia la movilización, las manifestaciones de la violencia que estamos viendo y que, según coinciden los expertos, podría tener un costo muy alto para nuestro país, incluso para la gente más necesitada de nuestro país en lo económico? ¿Cómo hacer esa división, esa separación? Yo creo que es importante hablar primero, antes que la violencia, es hablar de los derechos humanos. Acá la violencia no está solo cometida de un lado, como en general hoy el vandalismo aquí o las pérdidas que podríamos tener como país o como sectores. Yo creo que lo que nos tenemos que sentar a hablar hoy día son las violaciones a los derechos humanos. O sea, hay cabras y cabros con un ojo menos, con 2 ojos menos, muertos, violados, asesinados. Entonces,
yo creo que eso es lo que nos tenemos que sentar a hablar antes de cualquier pérdida que podamos tener, las pérdidas de vida y los daños que hemos causado, que el Estado ha causado en las personas. Esa debe ser la primera discusión que nos tenemos que sentar a hablar en paralelo a la nueva Constitución, pero mientras no se resuelvan las violaciones a los derechos humanos que se han llevado a cabo en el país, difícil que nos podamos a sentar a hablar de disminuir la violencia, que será un semáforo, pero es bastante más que un semáforo. Aquí tenemos supermercados, malls. Pero no creo que en ningún caso lo podamos equiparar no estoy equiparando, simplemente estoy diciendo que es un problema también, digamos que es un problema importante en términos de orden público y también de la necesidad de que hay muchos puestos de trabajo que se están perdiendo. O sea, más allá de la protesta legítima, también se están generando el descontento social no va a detenerse mientras el gobierno no diga hay una violación a los derechos humanos y nos tenemos que hacer cargo. Entonces, eso es lo primero que nos tenemos que hacer cargo. Pero una cosa es el descontento social, otra cosa, y para abrir la discusión a todos también, son actos de vandalismo puntuales, digamos, quemar o saquear lugares. Los podemos condenar y obviamente estoy en contra de la violencia que se pueda llevar contra cualquier bien privado o incluso público. Pero insisto, antes de eso están los derechos humanos y ese tiene que ser nuestro eje transversal en cualquier discusión que tengamos. Yo... cuando se nos plantea, porque esto siempre viene, ¿qué lado de la violencia condenas o por qué no condenas la destrucción de un bien privado o de un material inmueble, algo inamovible? Yo me pregunto de qué violencia hablamos. Hay una violencia que para mí es la que hemos recibido y han recibido nuestros cuerpos. Los cuerpos disidentes, los cuerpos de las mujeres, los cuerpos de las niñas, los cuerpos de las trabajadoras, los cuerpos de las obreras, los cuerpos de las mujeres que trabajan en la feria, nuestros cuerpos en distintos espacios públicos. Nuestros cuerpos en el espacio privado. Para mí, estas reacciones tienen que ver con la sistemática violencia que hemos recibido estos cuerpos a lo largo de nuestra trayectoria. Desde que nacemos ya desahuciados de este sistema. ¿Qué significan reacciones? ¿Qué significa reacciones? Es una reacción a la agresión y a la violencia, al castigo sistemático que hemos ido recibiendo. Y yo no puedo condenar la forma de expresión de esa rabia y de ese descontento sin reconocer primero qué es lo que ha socavado esa vida, qué es lo que ha impulsado esa rabia y ese malestar. Elena, ¿y crees? Porque, perdón, pero para terminar en la idea, hoy día hablamos del semáforo y nos duele tanto el supermercado que se ha quemado, nos duele tanto el semáforo que no está funcionando, y a mí me hubiese gustado ver esta misma indignación y esta rabia cada vez que una niña o un niño del Sename ha sido violentado, cada vez que una mujer ha sido asesinada. Quisiera ver que nos estuviéramos todos agarrando la cabeza conmocionados como estamos hoy día con la destrucción de los bienes públicos o de edificios patrimoniales o de entidades bancarias. Ahora, yo creo que la marcha de más de 1 millón de personas demostró lo que tú hablabas respecto de esa rabia, esa indignación por las injusticias, por los abusos, por la corrupción y por un montón de otros temas que aparecieron ahí y que hemos venido este último mes discutiendo. Ese millón de personas, ese más de 1 millón de personas que se juntó en el centro de Santiago es muy distinto a los grupos que vemos encapuchados lanzando piedras, saqueando un hotel o un supermercado. ¿Tú igualmente crees que esas personas están respondiendo a la indignación por la desigualdad? Absolutamente. ¿No hay un aprovechamiento del movimiento social ni se deslegitima el movimiento social como algunas personas han dicho en el último tiempo? Lo dijo Pepe Out acá, dijo la violencia deslegitima el movimiento social. Perdón que me ría, pero Pepe Out. Para mí no se deslegitima, porque vuelvo a decir, yo lo que veo y tengo que ser capaz de entender, como lo dije anteriormente, cuál es la génesis de esa violencia, de esa rabia y por qué se expresa de esa manera. Punto 1. Y segundo, pueda parecerme, parecerme, sin un juicio de valor acá, efectivamente, esos grupos que están ahí de avanzada, las que permiten que este otro 1 millón de personas podamos estar y un tiempo, un rato tranquilos llegando a Plaza Italia. Pero Elena, perdón, ¿a qué te refieres con grupo de avanzada? Porque cuando, por ejemplo, se queman las estaciones de metro,
Los que sufren esa quema de las estaciones de metro ¿Ya? son los trabajadores que hoy día no se demoran 1 hora, sino que se demoran 2 a su trabajo. Cuando se quema un supermercado, el dueño del supermercado tiene seguros. Sí. Son los habitantes de esa comuna que se quedaron sin un supermercado, que no tienen dónde realizar sus compras. Entonces, son finalmente las mismas personas trabajadoras, las personas de a pie, las personas que están protestando muchas veces, las que se ven afectadas con hechos de violencia, que son graves, que los afectan en su vida diaria, que además impiden el funcionamiento normal de la sociedad. Una sociedad también necesita funcionar normalmente, y si estos hechos de violencia son continuos, se complica mucho el funcionamiento social, y eso, de nuevo, hace que se pierdan puestos de trabajo, hace que personas no puedan seguir llevando su vida diaria, no puedan llevar a sus niños al colegio. ¿No deberíamos ser más tajantes en separar la justificada protesta pacífica de hechos que son puramente violencia? Sabes que tocaste un punto súper importante cuando dices que se altera nuestro diario vivir, y es justamente, llevábamos 30 años siendo la previa. Llevamos 30 años pidiendo permiso, 30 años con batucadas, con intervenciones artísticas en la calle. Ningún cambio, ningún proceso social se gatilla si no es desde la rabia, desde la indignación y desde el contexto social. Yo vuelvo a decir, no estoy diciendo si yo voy a ir a quemar un semáforo, no estoy diciendo que yo voy a ir a golpear o vaya a quemar una farmacia, pero no me corresponde a mí, en el lugar que yo estoy, condenar al que se expresa o al que saca su rabia o el que no entiende de otra manera al sacar su frustración. Y vuelvo a preguntar, es muy fácil condenar al chico que hoy día está rompiendo un semáforo cuando hemos sido también, nos hemos enterado que son los propios niños que han sido institucionalizados, los niños que han sufrido durante toda su infancia, los que están saliendo hoy día a expresarse de esa manera. Una parte, no estoy diciendo que todos, también los mismos hijos e hijas que han visto a mujeres, a sus madres, como yo, por ejemplo, que y ojo, me nombré, yo tengo un trabajo privilegiado, soy funcionaria pública, me siento una mujer privilegiada, porque tengo un trabajo, tengo un sueldo un poco mayor, mejor que el sueldo mínimo. Sin embargo, la vida a mí me cuesta cualquier cantidad y mis hijos son conscientes de eso. Pero entonces estos hijos también son conscientes de lo que le cuesta a otra que gana la mitad o menos que yo, lo que le cuesta a una madre, a las madres que criamos solas, lo que cuando nos vemos la disyuntiva que mis hijos, si esto no cambia, vamos a tener que elegir a cuál le doy educación superior. Si podemos, solamente me parece que, en mi opinión, por lo menos, y quiero dejarlo claro, es distinto que esa conciencia se exprese manifestándose, protestando, participando o quemando una estación de metro. Y a mí lo segundo me parece condenable. Responder solamente a la estación de metro. No está comprobado que las estaciones de metro hayan sido quemadas por las personas que se están manifestando en la esquina, o han levantado barricadas o han tirado piedras. Eso no está comprobado todavía. Bueno, inclusive hay bastante suspicacia de cómo se han quemado las estaciones de metro. Ha habido hechos de vandalismo evidente que todos lo hemos visto. Pero estamos hablando de las estaciones de metro. Sí, Tomás. Sobre ese tema, digamos. Sí. Elena dice, yo no podría condenar la violencia. ¿Tú podrías condenar la violencia? No, yo creo que la violencia hay que condenarla. Yo creo que, creo que tenemos que ser capaces de mascar chicle y caminar al mismo tiempo. Hay que condenar de manera categórica e implacable los derechos humanos, y eso no hay ningún lugar a duda. Tenemos que ser capaces de reivindicar y tenemos que ser capaces de también castigar, y entiendo esa rabia y esa sensación de injusticia con miles de mujeres que han sido abusadas y tantas otras personas en eso. Pero al mismo tiempo también tenemos que entender que acá, y en el caso particular, hablando más desde el mundo de las pymes, hay miles de pymes que están siendo, en el fondo, saqueadas y están también perdiendo los trabajos. Y cuando estamos hablando de pymes, estamos hablando, en el fondo, de una persona que tenía un almacén, se lo saquearon, se lo quemaron, le robaron la mercadería y después no tiene dónde ir a reponer esa mercadería. Entonces, tenemos una familia que queda sin ingresos. Y conocemos, ayer da cifras la CONAPYME de alrededor de 5.000 pymes que están quebrando. Yo lo he hablado con emprendedores que conozco y te cuentan, tengo un mes más antes de tener que sacar gente. Y cuando estamos hablando de pymes, estamos hablando de equipos que son prácticamente familia. Entonces, cuando uno saca a alguien del equipo, es como tener que echar un hermano. ¿Cómo? Perdón, creo que están mezclando dos casos. Creo que están mezclando cosas distintas. Son cosas distintas, pero lo que pasa es que el resultado es ese, es decir, justamente la violencia hoy día, y me sorprende como la falta de empatía, porque de alguna manera quien sale a protestar en nombre también de ese emprendedor que está sacando adelante su negocio, su familia, de un montón de esfuerzo que nadie se lo regaló. Entonces ahí yo llamo al decir, bueno, seamos empáticos con esa persona que durante 10, 20, 30 años de esfuerzo sacó un local comercial adelante
y hoy día lo ve quemado. Y cuando lo ve quemado, justamente como dice Daniel, no tiene seguro esa persona. Pero, ojo, por eso te digo, está mezclando dos cosas, porque no me falta empatía para entender, pero sí me puedo preguntar por qué las pymes hoy día están en esta situación tan trágica de estar perdiendo su inversión si esto estalló recién. ¿Por qué no tienen un colchón asegurado estas pymes? Porque hoy día, claro, son las pymes las que están a lo mejor en esta veleta, este barco que no sabe para dónde va y dónde van a salir. Sin embargo, acá no te habla de la desigualdad y las oportunidades de ingresos que hemos tenido. No te habla de que acá hay los súper ricos y estamos el resto que nos dividimos en trabajadores que tenemos mayores o mayores privilegios, menores o mayores oportunidades. Son dos cosas distintas. Y respecto del almacén de barrio, por lo menos donde yo me muevo, donde yo he ido, no he visto ningún almacén de barrio que ha sido saqueado. ¿Y restaurantes de barrio, por ejemplo? No he ¿En visto. Plaza Italia? No vi, Plaza Italia... Discúlpame, Elena. Plaza Italia, dije sí, Plaza Italia sí, pero dije, digo, donde yo me muevo. Y son restaurantes de barrio céntrico, pero son restaurantes de barrio. Disculpa. Se mueve, A ver, lo que pasa es que acá... se mueve muy poco. Se mueve muy poco. Se mueve muy poco. porque por yo- la ciudad. Claro. Usted se mueve harto por la ciudad y No, lo por escuché supuesto. decir que han tenido que recoger ustedes los escombros de la destrucción. No hemos llevado el peso de todo este vandalismo. Nosotros, bueno, yo en particular con muchos dirigentes de mi rubro, condenamos la violencia venga de donde venga. Eso no tenemos otra... condenamos la violencia, porque nosotros tenemos la experiencia de todos los movimientos de hace varios años atrás, donde nos hemos movilizado y donde no hemos hecho ningún desmán, y no encapuchados tampoco, con la cara descubierta, nuestras demandas legítimas puestas ahí ante la ciudadanía. Somos un sector muy humilde, pero un sector que va de frente, no tiene por qué encapucharse o hacer un desmán para manifestar lo que necesita, o lo que quiere, o lo que busca, o la regulación que tiene. Nosotros lo vemos de esa forma. Sí, tenemos toda la visión de la desigualdad en muchos aspectos, y una de los que nos duele muchísimo es el tema a mí me toca visitar muchos compañeros que por alguna circunstancia han caído detenidos, y por un robo de un celular, por un tema de droga, o por distintas cosas pequeñas, y ellos no tienen clases de ética como otros que nos han saqueado en el país. Y eso también es muy chocante. Eso nos llega al alma, al Parte corazón. de la desigualdad también. Ver esa Y eso genera desigualdad en la lucha, cómo defendemos a esos compañeros, a veces acusados injustamente y detenidos en la cárcel porque no tienen la legítima defensa tampoco. También nos agrede mucho, y eso es lo que debemos cambiar. Pero yo insisto, la violencia no la podemos avalar por ningún motivo, de un lado ni de otro. Eso es. Ojo Isabela. que se están instalando falsos acá. Lo mismo, o sea, hay que condenar la violencia, venga de donde venga, etcétera. Pero tú, Daniel, hablabas de no poder volver a la normalidad, no sé, en viajes No hablan de la normalidad. Te decía que cuando se quema una estación de metro, los más perjudicados son las personas Totalmente. que utilizan esa Pero yo me infraestructura. pregunto entonces, ¿cómo le pedimos a las familias de las 200 jóvenes que han perdido los ojos vuelvan a la normalidad? O por favor, detengan la violencia, cuando la violencia sistémica la ha ejercido el Estado contra las movilizaciones, contra los manifestantes. Entonces, ¿qué normalidad y qué violencia, de qué violencia vamos a condenar? Porque yo creo que en el debate público es bien consenso que condenamos la violencia, como que en general se intenta separar la violencia de este tipo de la violencia de este tipo. Hay que condenarla toda. Pero insisto, no nos podemos centrar hoy día a decir paremos la violencia en las calles, cuando el gobierno ha salido en 10 discursos, en 10 cadenas nacionales, a condenar el vandalismo, y en ninguna vez ha condenado la violación a los derechos humanos. En ningún caso el presidente o el gobierno en general ha ido a visitar a los jóvenes, pues son jóvenes de 20, 18 años, que hoy día han perdido un ojo, que están golpeados brutalmente por fuerzas especiales. Entonces, insisto, hablar de violencia desde uno u otro sector. Exacto, ese es el punto. Sí. No tiene sentido. Solo para hacer el punto, sí ha habido condena a las violaciones a los derechos humanos en forma pública, y se ha dicho que se van a llevar a la justicia y salieron hace 2 días a rechazar el informe de Amnistía Internacional
Cuando Amnistía Internacional hace un par de meses hablaba de violaciones de los derechos humanos en Venezuela, el gobierno entero y la derecha celebraba el documento y hoy día lo condena. Y esta semana viene otro informe el día martes, que es el de Human Rights Watch, y estamos también atentos al informe que va a emitir la comisión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, enviado por la expresidenta Michelle Bachelet. Todo eso está pendiente en materia de derechos humanos y también es tema de debate y de conversación de los próximos días. Quiero agradecer a cada uno de nuestros invitados, a Tomás, a Miguel, Isabela, Elena. Muchas gracias por haber sido parte de este debate ciudadano aquí en Nuevo Pacto. Muchas gracias. El próximo domingo nos encontramos nuevamente en Nuevo Pacto por Chilevisión y CNN Chile. Buenos días. Buenos días.